Yo solía pensar que, y ahora pienso que, el profesor Richard Elmore, de Harvard, popularizó esta metodología de aprendizaje a principios de siglo. En el Mudanzas de hoy les presento a Cristóbal Cobo, doctor cum laude en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, senior en Políticas de Educación y Tecnología, investigador y autor. Fundó y dirigió el Centro de Estudios Fundación Ceibal, en Uruguay. Ha sido profesor invitado en más de 20 universidades. Por 10 años fue investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Conferencista invitado en más de 30 países, es autor de diversos libros y publicaciones sobre tecnología y aprendizaje. Espero que la conversación les inspire tanto como a mí. Encantado de conectarme contigo de nuevo, un placer como siempre. Yo antes pensaba que el cambio era solamente para los afortunados, es decir, que el cambio era para aquellos que contaban con un montón de condiciones que les permitían acercarse al cambio. Y ahora tengo la sospecha que el cambio llegó sin preguntar, entró por la ventana y en alguna medida abrió posibilidades a distintas comunidades, aquellos que estaban prestos y abiertos al cambio, pero también aquellos que no tenían en sus planes más remotos cambiar, se vieron forzados a cambiar. Y eso, la verdad, es tremendamente sorprendente porque fue como una avalancha de agua que nos cayó a todos, quedamos todos empapados y ahora estamos tratando mientras nos destilamos, tratando de entender qué ha pasado y qué está pasando acá. ¿Te atreverías a decir qué es el cambio? El cambio es la esperanza, es un estado distinto al que nos encontramos, ¿no? Es abrir posibilidades es más un tránsito que un lugar. Uno nunca está en el cambio. Es darse permiso para equivocarse más, es darse permiso para escuchar a quienes no escuchamos de manera regular. ¿Qué es lo que nos ha llegado al mundo educativo sin buscarlo? Yo creo que es fácil decir que los sistemas educativos nunca cambian. Yo creo que los sistemas educativos cambian de manera permanente, lo que pasa es que no a la intensidad que quisiéramos y no con la equidad que quisiéramos. Porque sí creo que hay sistemas o subpartes del sistema, tú has sido parte de alguna de ellas con un liderazgo importante, que se han dado la posibilidad de cambiar. Pero al mismo tiempo tenemos otros que son tremendamente distintos a ese estado de cambio. Y yo creo que en general en las escuelas tenemos actores que son propulsores incansables del cambio y aquellos actores que son tremendamente reacios al cambio. Y esa tensión, ese vaivén diario, es yo creo lo que hace que las instituciones estén siempre en este proceso de la permanente reforma. Las normativas siempre hablan de la reforma que nunca acaba, yo creo que tiene mucho que ver con eso. La relación entre tecnología y educación siempre ha sido como un matrimonio mal avenido, por así decirlo, ¿no? Me encanta eso. Pero es verdad que yo en el libro Acepto las condiciones, en el prólogo tú dices, yo soy un entusiasta crítico de la tecnología, ¿no? No hay nada más seductor que ver a un niño pequeño con un dispositivo digital de la forma que sea y hablar del futuro, ¿no? Es algo que la publicidad, es un truco que la publicidad nos ha usado por décadas y los hacedores de política pública también lo usan de manera. Y ha habido evidentemente un encantamiento, un endulzamiento de las empresas que producen tecnología de conectar esas máquinas, esas cajas, esas pantallas con niños pequeños y hablarnos de un futuro mejor, el cambio, la promesa del cambio que hablábamos. Entonces había una expectativa gigantesca que viene desde Skinner a los 50, de que los niños pueden aprender mejor, pueden aprender por su cuenta, pueden explorar, qué sé yo. Pero la verdad es que a la hora de incorporar estas promesas de cambio en los sistemas educativos, los cambios no se han dado. Los cambios no se han dado, han sido marginales, la evidencia no lo muestra. No digo que no hay ningún cambio, pero evidentemente la brecha entre las expectativas y la realidad es abismal. Y entonces ha habido, yo creo, alguna parte de la comunidad académica una suerte como de desencanto, distanciamiento, o por lo menos, porque estas cosas nunca son blanco-negras, por lo menos tratar de reflexionar más sobre el lado B, el otro lado de la moneda. Yo creo que hay oportunidades, yo creo que las tecnologías pueden ofrecer un montón de oportunidades, pero a los sistemas educativos no les resulta trivial el generar esas condiciones. Y muchas de las cosas más interesantes yo creo que las vemos fuera del aula. La sensación que yo tengo siempre en educación es como que llegamos tarde a las cosas, ¿no? O nos convertimos en unos apologetas del uso de la tecnología, o nos convertimos en realidad casi en unos detractores fatales.
y tengo la impresión de que nuestros estudiantes son los que pagan ese pato, ¿no? La promesa de incorporar innovación en la educación es más o menos el acto que tenemos todos los eneros cuando nos prometemos que vamos a bajar de peso y vamos a ir al gimnasio. Es decir, nos hacemos una promesa de decir, este año yo voy a incorporar más tecnología, voy a ser un buen docente y voy a tener más apps y voy a enriquecer mi experiencia de aprendizaje. Y la verdad es que la rutina nos atrapa y al final eso no nos da mucho tiempo. Lo que pasó esta vez con la pandemia fue que todos tuvimos que ir al gimnasio casi que de manera obligatoria, ¿no? Y entonces se dieron cosas bien interesantes. Se da por evidencia en muchos países la enorme dificultad de utilizar los circuitos digitales para la enseñanza formal. Tú y yo estaremos en el cementerio y esa batalla va a seguir de gente que va a soñar que la tecnología va a entrar en la educación. En paralelo hay un caballo corriendo a toda velocidad que es tecnología y aprendizaje por tu cuenta. Es tecnología y motivación para resolver un problema específico. Es tecnología y amplificación de tus propias motivaciones, intereses, pasiones, hobbies. Ese yo creo que es un volcán de posibilidades que está ocurriendo y nos ocurre todos los días cuando tomamos micro decisiones, tenemos microaprendizaje o tenemos microcoordinación. No sé si eso va a pasar dentro del aula. En algunos contextos podríamos contar casos específicos súper interesantes donde los desempeños de los niños han mejorado con la tecnología, pero la enorme mayoría es una relación bastante dura, de muchas decepciones de este matrimonio en complejidad. Pero el otro lado de la moneda, de todas estas otras posibilidades que se abren cuando un niño descubre su vocación, su pasión, cuando coordina con otros compañeritos para hacer un proyecto de medio ambiente por su cuenta y porque nadie le obligó, eso me parece que es un volcán imparable. Y creo, y siempre lo he dicho, creo que la educación formal debe aprender más de la educación del aprendizaje informal, porque hay enormes posibilidades de aprender por lo que te gusta y no por lo que te impone. ¿Cómo resolver o cómo encontrar caminos desde políticas públicas, para que la escuela consiga esa mayor equidad, consiga esa mayor vinculación con el pensamiento crítico, con la creatividad, con la curiosidad? Se ha puesto muy de moda, yo diría, desde la cultura Silicon Valley, hackear la educación, ¿no? Vamos a ser todos hackers y vamos a hacer hackatones y vamos a hacer cosas del aula volteada, toda una cultura de bypassear la educación, ¿no? Porque la educación no cambia, porque la educación no responde a los retos de hoy día, es casi música de un cliché que escuchamos de manera permanente. Lo que pasa, creo yo, el gran riesgo, es que eso puede ser tremendamente inequitativo, porque al final del día, la única manera de llegar con mejoras que afecten o que impacten de manera positiva a un gran segmento de la población, va a ser a través de la educación pública. Así que los cambios, aunque hay que hacerlos a fuego lento y no van a ser de la noche a mañana y no lo más sustantivo probablemente no va a ser tecnológico, creo yo que hay que apostarlo a los sistemas educativos y no solamente a esta cultura startup de pequeñas innovaciones, que no están mal, pero están en los bordes. Eso creo yo que tiene que ver con la equidad. Ahora, la parte más compleja, creo yo, de toda esta idea de la educación enciclopédica, contenidista, que el cerebro es un contenedor vacío que hay que llenar de conocimientos, ¿te acuerdas que decían Grecia? Es que yo creo que el cambio tecnológico no es la pantalla, sino que para mí el cambio tecnológico más interesante es pensar de manera hipertextual, es pensar de manera entrecruzada, donde la división de las disciplinas es poco evidente, donde la distinción entre el aprendizaje formal y el informal es poco evidente, donde pueden estudiar personas de distintas edades, donde esta idea de la escuela o la universidad como un hotel donde uno entra hasta un tiempo y se va y nunca más vuelve, está absolutamente obsoleta, y tiene que ser un estado permanente como tú y yo aprendemos, que es, estamos estudiando, conversando con gente, escuchamos, vamos, intrusiamos, escarbamos y exploramos, ¿no? Y entonces, ese cambio es difícil de incorporar en el corset de un plan curricular que dice, del lunes a viernes, de esta hora a esta hora, estos contenidos. En algún estudio he leído que uno de los elementos significativos de la capacidad de los docentes en un territorio, ¿no? de hacer cambios, está relacionado con su hábito de trabajar en red. O con su hábito de trabajar o simplemente de conectar. No necesariamente están trabajando, sino están creando, están pensando. ¿Cuál es la ruta para eso en educación superior? Yo creo que centros de investigación multidisciplinar es el mejor camino para aproximarnos a problemáticas con los distintos lenguajes de distintas disciplinas.
Y desde la educación primaria y secundaria, yo creo que comunidades de aprendizaje, donde podamos girar en torno a cuestiones que están en la agenda de la comunidad. Y en el aula misma, yo creo que una buena aproximación es tener más de un docente o más de una disciplina en los procesos de aprendizaje. Esos son el tipo de cuestiones que nos ayudan a esa parte de aprender que nos falta tanto. Siempre se critica que el aprendizaje más valorado es la capacidad de retención de saberes, pero hay otros aprendizajes, como la capacidad de transferir un conocimiento del contexto A al contexto B. ¿Qué tipo de recomendaciones darías a un equipo directivo? Abrir espacios para no hablar de los contenidos curriculares es es una muy buena manera de empezar, ¿no? Por ejemplo, en Corea decidieron dejar algunos bloques de los planes de estudio. Corea, que es un país súper conocido por ser intensivo en estudiar, los niños llegan a la casa y en la noche tienen reforzamiento adicional, han decidido dar espacios para hacer cosas que no sean vinculadas con el aprendizaje formal. En Singapur aprendí hace pocas semanas que el ministro de Educación dijo: nos hemos dado cuenta que la pandemia permite formas de aprendizaje que no permite la escuela, por el aprendizaje autodirigido, por la posibilidad de administrar en qué vas a aprender y qué esperas de aprender, y entonces han decidido ellos que cuando acabe la pandemia van a dejar algunos días para aprendizaje desde el hogar, porque es un muy buen complemento al aprendizaje formal. A mí me parece extraordinario eso, porque es darse permiso para explorar otras formas de aprendizaje. Lo tercero que me tocó ver en Uruguay, que me gustó mucho, era esta idea de construir laboratorios de experimentación vinculados al aprendizaje. No estoy diciendo que el aprendizaje formal hay que minimizarlo para nada, pero ese tipo de ejercicios nos van a llevar a conectar y pensar de una manera diferente. Y para eso hay que liberar tiempo. Lo único que hemos visto a lo largo de las últimas décadas es nuevas reformas, lo único que hacen es agregar y no quitar más. Y al final el docente se ve tremendamente sumido por esto. Por eso me gusta esta vieja frase de Chomsky, que dice: no es lo que cubres en los contenidos, sino que son los contenidos que descubres. Los países y los directores de escuela y quienes trabajamos en educación estamos en una etapa de mucha desorientación. Estamos un poco aturdidos y no entendemos bien cuáles son las cuestiones que realmente nos van a ayudar a ofrecer una mejor educación dadas las circunstancias. Entonces es un momento de mucha incertidumbre, de mucha preocupación, pero también es una oportunidad de experimentar. Yo invito a la gente a que sea profundamente cuidadosa de aquellos que venden fórmulas mágicas en estos días. Aquí lo que tenemos que hacer es escuchar a todas las voces, pero nosotros tenemos que igual hacer el análisis cognitivo crítico, depurar y darnos permiso para equivocarnos. Una equivocación inteligente, donde podamos documentar lo que nos funciona, podamos compartirlo con nuestros pares, es la mejor manera de construir conocimiento en una época que evidentemente no lo estamos haciendo de la manera óptima, pero creo que hoy día lo vamos a hacer mejor que como lo hicimos en marzo, y probablemente lo vamos a hacer un poco peor de cómo va a ser el próximo marzo, así que estamos en un proceso de cambio, que era la primera pregunta, que creo que a la larga va a ser muy, muy positivo.